Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren bien en compañía de todos en su casa y que estén respetando correctamente la cuarentena dispuesta por nuestro gobierno. En este video hablaremos acerca del tiempo histórico. En una clase anterior habíamos definido qué cosa era la historia, pues recordemos un poquito ese concepto. La historia es una ciencia social que estudia a todas las sociedades humanas en el tiempo. Pues bien, los hechos históricos se van a ordenar una tras otra en una línea del tiempo. Para entender correctamente cómo han sucedido estos acontecimientos o hechos históricos en el pasado, debemos utilizar una herramienta sumamente importante en la ciencia histórica, y esa es la cronología. ¿Pero qué cosa es la cronología? La cronología es una disciplina que consiste en la medición del tiempo. Entonces, tenemos que agrupar el tiempo, tenemos que agrupar los años. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bien, generalmente en la ciencia histórica, en el tiempo histórico, se usan las siguientes medidas. Si agrupamos 5 años, se denomina un lustro. Y si agrupamos 10 años, el nombre que toma es una década. Si agrupamos 15 años, esto se denomina un quinquenio. Si agrupamos 100 años, pues le llamamos un siglo. Y si agrupamos 1000 años, el nombre que tiene es un milenio. En el mundo se usan muchas cronologías. Por ejemplo, la cronología judía, musulmana, griega, romana. Cada una de ellas tiene una forma muy diferente de medir el tiempo. Para nosotros, aquí en el Perú, y creo que bastante usado a nivel mundial, nosotros utilizamos la cronología cristiana. En esta diapositiva tenemos un gráfico donde se puede visualizar cómo se representa la cronología cristiana. Ustedes pueden observar en este gráfico que existe un lado izquierdo y un lado derecho, y al medio hay una línea divisoria que va a prácticamente dividir en dos grandes bloques el tiempo histórico. Esa línea divisoria es sumamente importante dentro de la cronología cristiana porque va a representar un acontecimiento muy importante, y ese es el nacimiento de Cristo. Hacia el lado izquierdo, los años se cuentan de forma descendente. Esto quiere decir que van de más a menos, porque se debe llegar al año del nacimiento de Cristo, que sería el año 1. Los nombres que toman estos años se pueden leer de la siguiente forma. Por ejemplo, año 2 antes de Cristo o año 2 antes de nuestra era. O también año 1363 antes de Cristo o el año 1363 antes de nuestra era. Las dos formas de leer el tiempo histórico son correctas. Hacia el lado derecho, los años se cuentan de forma ascendente, esto es, de menos a más, porque se cuenta desde el nacimiento de Cristo hasta la actualidad. Los nombres que van a tomar estos años se pueden leer o decir de la siguiente forma. Por ejemplo, año 45 después de Cristo o año 45 de nuestra era. O también año 2018 después de Cristo o año 2018 de nuestra era. Ambas formas de escribir o leer este tipo de cronología es correcta. Algo que debemos tener muy en cuenta es que en la ciencia histórica no existe el año cero, pues simplemente no hay. Se contabilizan los años desde el año 1. Por eso es que se puede ver
en la línea del tiempo que hay un -1 y luego un 1, mas no está graficado el 0. En esta diapositiva se pueden ver con claridad los ejemplos que ya di. Como pueden visualizar, también en esta diapositiva. Repito, las dos formas son válidas y son correctas. Así que no hay ningún problema si nosotros usamos, por ejemplo, el año 500 a.C. o también la forma el año 500 antes de nuestra era. O también, por ejemplo, para el lado contrario, si usamos el año 1450 después de Cristo o 1450 de nuestra era. En el curso de historia vamos a usar con mucha frecuencia la palabra siglo. Y ustedes recuerdan, ¿verdad? Un siglo es el conjunto o la agrupación de 100 años. Para contar los siglos es sumamente importante que tú aprendas y domines los números romanos. En una actividad que ya te mandé, te pedí que por favor elabores una lista en números romanos del 1 al 100. Espero que lo hagas y si tienes algún tipo de pregunta, pues me lo haces saber en el chat o me mandas un mensaje por el aula virtual. Y aquí abajo te estoy dejando algunos ejemplos que tú vas a poder usar si es que hay algún tipo de duda de cómo debes manejar la segunda actividad de tu tarea. También te pedí que me elabores una tabla de los siglos que son de nuestra era o después de Cristo, del siglo I al siglo XXI. Y para que tú sepas cómo debes hacer esta actividad, te estoy colocando estos ejemplos. Observa, siglo I va del año 1 al año 100. El siglo II va del año 101 al año 200. El siglo III va del año 201 al año 300. El siglo XIV va del año 1301 al año 1400. Y el siglo XX, que es el siglo pasado, va del año 1901 al año 2000. Aquí debes tener mucho cuidado porque hay un cambio no solo de siglo, sino también de milenio. Así que espero que tengas el cuidado necesario para que tú hagas muy bien tu tarea. Pero antes de hacer tu tarea, yo te recomiendo que veas este link que está aquí abajo y así poder tener más información sobre este lindo tema. Ya será hasta la próxima. Espero que siempre se cuiden y no te olvides, quédate en casa.